¿Qué es ese tema de las finanzas? Pareciera que finanzas siempre hace referencia a los bancos o que finanzas es igual a contabilidad, y también vamos a identificar cuál es el objetivo básico que se busca en una gestión financiera. También vamos a dar como una serie de conceptos o herramientas que permite fortalecer la gestión financiera al interior de las organizaciones, y finalmente pues vamos a ver cómo se hace un análisis de las organizaciones desde la parte financiera. Entonces, en el primer punto, siempre hemos tenido el tema de que ahora esto no está funcionando. ¿Listo? Listo, entonces, en las organizaciones, y pues particularmente en mi experiencia como consultor financiero, una vez se da cuenta que algunos de los empresarios, particularmente en las empresas pequeñas, no tienen mucha claridad sobre qué es ese tema de las finanzas. Tienden a confundirlo con los conceptos de contabilidad. Entonces, una vez les pregunta, bueno, ¿ustedes cómo utilizan información financiera en sus organizaciones? La respuesta que recibimos es, no, eso es para pagar los impuestos. Nosotros montamos el balance y con ese balance pagamos los impuestos y hacemos la renovación de la Cámara de Comercio, y cuando tenemos que ir a un banco nos piden esos documentos. Y también cuando les preguntamos, bueno, ¿ustedes qué pueden hacer o ustedes consideran que necesitan a alguien que les apoye en el fortalecimiento de esa gestión financiera? La respuesta que usualmente recibimos es, no, el contador es más que suficiente. Y quien me asesora en esa parte de las finanzas y de los números es el comercial del banco, el asesor del banco que me da los préstamos y que me compra la cartera y que hace todo eso. También, ¿qué pasa en las organizaciones? Una vez se pregunta a los empresarios, ¿cómo está usted tomando las decisiones en su organización? ¿De qué forma usted toma decisiones y de qué forma ustedes comienzan a tener su perspectiva de crecimiento? Las finanzas tienen 3 valores agregados que la hacen diferente de la contabilidad. El primero de ellos, el riesgo y el beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Con la información financiera analizada desde una perspectiva estratégica, yo puedo identificar cuáles son los riesgos de las decisiones que yo tomo como organización o por el desarrollo de alguna actividad económica. Y también sobre ese riesgo puedo identificar, por correr ese riesgo, si logramos hacerlo bien, vamos a tener algunos beneficios o resultados positivos o esperados. ¿Qué nos dice la teoría? Que a mayor riesgo, mayor rentabilidad esperada. Con este tema del análisis de la gestión financiera podemos hacer un control de esos riesgos para poder alcanzar esos resultados o beneficios esperados. Segundo valor agregado de las finanzas sobre la contabilidad, el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo hablar hoy de 100 pesos que hablar de esos mismos 100 pesos en el futuro. Si yo hago algún tipo de inversión o pongo a hacer que esos 100 pesos trabajen o hagan alguna actividad, en el futuro yo esperaría que esos 100 pesos no fueran 100 pesos, sino que fuera más. Igualmente estamos sujetos a un entorno macroeconómico, a unos cambios en la economía, en donde hay crecimiento, donde hay inflación, donde hay cambios en las tasas de interés, donde hay devaluación de las tasas de cambio. Entonces estos factores hacen que el dinero cambie en el tiempo, que no podamos hablar hoy de 100 pesos, de los mismos 100 pesos en unos 10 años, porque esos 100 pesos ya no van a ser 100 pesos, sino 120, 130, pues dependiendo de cómo va evolucionando la economía. Y finalmente, el tercer valor agregado es el costo del dinero. Con un análisis de una gestión financiera, uno puede identificar cuánto como organización a veces requerimos solicitar algún tipo de recursos para financiar alguna actividad o alguna inversión. Sabemos que cuando alguien nos presta ese dinero no viene tan prestado así como así. Usualmente las entidades financieras u otros prestamistas, como las fintech, que están muy de moda por estos días, cobran algo por el derecho de prestarnos ese dinero o por el derecho de nosotros como empresarios a adquirir ese dinero. Y ese algo nosotros lo denominamos tasa de interés.
Por eso, también desde esa perspectiva, analizamos esos tipos de factores dentro de la gestión financiera. Finalmente, lo que queremos decir y resaltar, de acuerdo con lo que hablado inicialmente, es que la contabilidad, que es la base para poder construir e identificar toda la información que necesitamos, es el insumo principal para poder desarrollar las finanzas o la gestión financiera al interior de una organización. Igualmente, también podemos verlo desde una perspectiva más enfocada desde la visión global de la empresa. Las finanzas son un componente muy importante para poder entender y evaluar el modelo de negocio de las organizaciones. Planeación financiera, el segundo eje, que es como el más interesante y es donde ha sido buena parte de mi carrera profesional, está enfocado a ver, bueno, cómo podemos ir más hacia adelante y cómo podemos fortalecernos financieramente para seguir creciendo. Entonces, uno de los temas que se trabaja en planeación financiera, quienes de pronto han tenido la oportunidad de estar en un área de planeación financiera, sabemos que de agosto a diciembre de cada año o de septiembre a diciembre de cada año, nosotros no tenemos vida. ¿Por qué no tenemos vida? Porque estamos programando y planeando el presupuesto del siguiente año. ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto es la expresión en términos económicos y monetarios de un plan estratégico que tiene definida una organización. Entonces, en un presupuesto se define cuáles son las metas de ventas, cuáles son las proyecciones de gastos y de costos, cuál es la utilidad que se espera tener, de acuerdo con las políticas financieras de todo eso, cuánto se espera convertir en cartera, cuánto se espera convertir en caja directa, en qué momento la cartera se convierte en caja, en qué momento debemos adquirir materias primas para producir, porque pues tenemos que tener un producto para vender, etc. En la contabilidad podemos procesar e identificar la información de los estados financieros que nos dice, mire, sus ventas están creciendo, vamos bien, pero es que su cartera también está disparada porque pues todos sus clientes van a comenzar a pagarnos a 180 días. Entonces, también tenemos la contabilidad como la base y uno de los ejes para procesar la gestión financiera. Y eso sin contar también que la contabilidad es una de las ramas que también permite identificar cuáles son las obligaciones que nosotros tenemos a nivel tributario. Durante muchos años se creyó que la gestión financiera era como hacer la auditoría y hacer el análisis y la revisión de lo que nos mostraba el contador. Y entonces era como, entonces a veces tendía a volverse muy operativa, muy rutinaria, que revise esta cifra, que revise esta otra, y no, que eso está mal, y que hay que revisar, que hay que arreglar. Entonces, eso hizo que como uno dice, bueno, como que entre el contador y el financiero uno de los dos sobra. A raíz de esa situación, la firma Deloitte, una importante firma de consultorías y auditorías a grandes organizaciones en el mundo, sacó un documento titulado Lecciones de baile, relaciones comerciales de los directores de finanzas. En ese documento, la firma Deloitte planteó como unas bases para replantear cuál era el rol del gerente financiero al interior de una organización. Esto surgió como consecuencia de la crisis económica que surgió a finales de la década pasada y que muchos decían, bueno, si los bancos se quebraron, si estas grandes empresas se quebraron, ¿dónde estaban los financieros que eran los que tenían que controlar que esas empresas no se quebraran? Entonces, a raíz de eso, la firma Deloitte sacó este estudio y planteó dos ejes bajo los cuales se debía hacer una gestión financiera en la actualidad. El primer eje de ellos es reducir las cargas operativas. Entonces, lo que plantea la firma Deloitte es que se tecnifiquen y se desarrollen y se mejoren los sistemas de información de las organizaciones y que también estén complementados con herramientas ofimáticas, modelos de Excel, modelos de bases de datos en Access, que estuvieran conectados con esos sistemas de información que permitieran procesar la información de forma más ágil, poder crear y estructurar modelos financieros con toda la formulación y toda la rigurosidad posible para que la información se pudiera procesar de forma más ágil. Nosotros como profesionales en economía, en administración, en contaduría, trabajando en un área financiera, hemos tenido que fortalecer mucho estos conocimientos
aprender a desarrollar fórmulas súper avanzadas en Excel, hacer integración de datos con Access. Pues las organizaciones que tienen mayores presupuestos, comenzar a trabajar y organizar todo directamente desde los sistemas de información. Hace poco me enteré que SAP ya sacó un módulo de análisis financiero, o sea, todos los grafiquitos que nosotros hacemos en Excel, ya SAP nos está sacando directamente desde su plataforma sin tener que pasar por un Excel. Entonces, eso es lo que se está haciendo hoy en día, comenzar a reducir la parte operativa y comenzar a fortalecer los sistemas de información. Y de hecho, quienes hemos estado en áreas financieras sabemos que no solamente estamos economistas o administradores, sino que también a los equipos de trabajo se están comenzando a integrar ingenieros. Y eso es parte como de esa estrategia que se está desarrollando para el fortalecimiento de la gestión financiera. Entonces, como lo dijimos anteriormente, uno de los roles que tiene la dirección financiera en una organización es la tesorería. Es poder identificar y programar adecuadamente cuando se deben hacer los pagos de efectivo. Ejemplo, la nómina de una empresa. La tesorería tiene muy claro el 15 y el 30 o el 20 de cada mes o tal día se hace pago de nómina. Pues bueno, ese es uno de los pagos como más controvertidos, los que más sensibilidad generan. Esos tienden a ser muy cumplidos en la gran mayoría de los casos. Pero también debemos tener en cuenta, listo, la factura del proveedor se me vence tal día, listo, identifiquemos cómo podemos pagar, nos va a llegar esa plata, tenemos que pagar esa factura. Eso es lo que se debe tener dentro de una tesorería, identificar y programar esos pagos de efectivo y también identificar en qué momento debo recibir efectivo para decirle al comercial, señor comercial, el cliente nos debe esta factura, hagan una llamada para ver cuándo nos paga. Y estos movimientos de tesorería se deben hacer desde tres ejes o desde tres objetivos. El primero, la operación, es decir, qué rubros corresponden a la operación normal de una empresa. Recibo de cartera de clientes, pago de proveedores. A nivel de inversión, entonces necesitamos comprar una máquina, entonces con estos recursos compramos la máquina o hay que volver a movilizar el equipo de cómputo. Y financiación, entonces nos está llegando el crédito de este banco para poder desarrollar alguna actividad, o el tal día tenemos que pagar la cuota del crédito del banco, entre otros. A nivel de planeación financiera y también muy conectado con la tesorería, y también lo vamos a ver un poquitico más adelante en los indicadores de rotación o actividad, las empresas deben tener claras cuáles son sus políticas de crédito con los clientes. Si yo le digo a un cliente, bueno, yo le entrego la mercancía, usted me paga una parte hoy y la otra parte me la paga 30 días. Ahí ya estoy definiendo muy informal y muy indirectamente una política de crédito con un cliente. Eso debe estar muy bien formalizado y muy bien identificado en una organización para que en el momento en que sus vendedores comiencen a negociar con sus clientes puedan tener claro, mire, la empresa me dice que yo por lo menos debo recibir el 30% del negocio en el primer pago. Entonces ahí es cuando uno dice, mire, entonces yo le puedo por lo menos dejar el 30% al inicio y después, de acuerdo con las políticas de la empresa, me puede pagar a tantos días una cuota y a tantos días otra cuota. Nosotros como empresarios usualmente tenemos que trabajar para nuestras organizaciones. Entonces, allá arriba, cuando estábamos viendo cuál era la estructura de costos de una organización y esa parte de talento humano, uno diría, ahí en esa parte debemos colocar la asignación que se le da al empresario por gestionar su organización. Ahí yo como empresario debo pagarme, y con ese salario que yo me pago, esos honorarios, dependiendo de la figura que se pueda manejar, uno dice, listo, yo aquí ya, con eso que recibo de la empresa, pues pago mi mercado, pago mi arriendo, pago mis servicios, me mantengo como persona. Lo que no es correcto es que la empresa, más que todo, lo que ocurre en las empresas pequeñas y en las micro, es que la empresa se convierte en la caja menor de los empresarios. Y ese es un error muy grande que puede que muchas empresas operen así durante mucho tiempo, pero no las hace crecer. ¿Para qué nos endeudamos?
Usualmente el endeudamiento es para financiar inversiones, para financiar grandes proyectos y sobre los cuales se esperaría que el proyecto diera para poder pagar esa deuda. Y lo que les había dicho anteriormente, tener el equilibrio entre la deuda y el patrimonio y no estar desequilibrando la empresa para que al final la empresa no termine trabajando para sus socios sino para pagar deudas. Es muy importante tener ese punto, tenerlo muy claro. Y finalmente, uno dice, la empresa ya está bien, ya estamos creciendo, ya tenemos dividendos, ya le podemos pagar a nuestros accionistas, estamos bien. Entonces tenemos 2.000 millones de pesos en la cuenta del banco, pero resulta que yo solo necesito 300 millones para poder cubrir mis operaciones de capital de trabajo y mis necesidades de pago de nómina y de personal y poder operar la empresa en el mes. Entonces uno diría, ese 1.700.000, dejémoslo 1.500.000, lo dejamos quieto. No lo podemos dejar quieto porque ya sabemos que si guardamos la plata en el banco, van a comenzar a salir que la cuota de manejo, que el interés, que eso, el otro. Entonces, existen figuras para poder hacer inversiones en portafolios en el corto plazo. Bueno, las firmas de sociedades de inversión ha sido como lo tradicional en este tipo de actividades que ofrecen ciertos portafolios a cierto nivel de riesgo y pues dependiendo del grado de aversión al riesgo que se tenga en la empresa, pues se pueden tomar esas decisiones. Igualmente, con el auge de las fintech han salido varias alternativas para poder desarrollar este tipo de inversiones. De hecho, una de las figuras más interesantes que está surgiendo en las fintech es el factoring, es decir, yo compro facturas de otra empresa para poder financiar la liquidez de esa empresa y cuando el pagador me devuelve, pues me devuelve esa factura con cierto interés. Es una figura muy interesante y ese es uno de los retos que tiene la banca hoy en día, y es que estas figuras de las fintech están distorsionando mucho el negocio que ellos han tenido de forma tradicional durante muchísimos años. Pero bueno, uno de los modelos fundamentales para poder conocer el tema de costos es identificar cuáles son los costos fijos, que son aquellos costos o erogaciones que incurre una empresa independientemente si produce o no. Si yo tengo un local o una bodega para poner mi empresa, independientemente si produzco o vendo, tengo que pagar una renta. Tengo que pagar una administración si estoy en alguna zona conjunta, etc. Y los costos variables son aquellos que están asociados ya directamente a la producción. Entonces, materias primas, insumo, aquí sí tenemos que identificar la mano de obra asociada a esa producción. ¿Y eso para qué? Para que en el momento en que ustedes hagan un presupuesto y hagan unas proyecciones de sus ventas y también para poder evaluar sus ventas actuales, ustedes puedan calcular una variable, un indicador que se denomina punto de equilibrio. ¿Qué nos dice el punto de equilibrio? Es aquel nivel de producción que debe tener una empresa para que la utilidad sea por lo menos cero o que por lo menos no haya pérdidas, en donde lo que me genera de ingresos la actividad alcance exactamente a compensar los costos. Entonces, matemáticamente el punto de equilibrio se define como los costos fijos más la depreciación, porque aquí contemplamos el efecto de las inversiones en activos fijos sobre la diferencia entre el precio y el costo variable. Entonces, si esta formulita nos dice necesitamos vender 1.000 unidades mensuales y los resultados financieros nos dicen es que estamos vendiendo 1.200 y la perspectiva es que logremos vender 1.500 el próximo mes, uno diría, listo, vamos bien y tenemos que desarrollar estrategias y mecanismos que nos permitan llegar a esas 1.500. Pero si por el contrario la formulita nos dice necesitamos vender 1.000 unidades al mes y el comercio dice estamos vendiendo 800, estamos teniendo problemas porque no estamos generando ganancias, y ahí es donde se tienen que tomar decisiones de qué forma podemos incrementar las ventas, podemos mejorar los costos, mejorarlos desde una perspectiva de innovación y desde una perspectiva de eficiencia operacional. No es
bajarlos por bajarlos. De hecho, anoche estaba viendo un documental sobre el caso Volkswagen, sobre pues, que ellos lo que buscaron fue a toda costa reducir costos, aumentar ventas, y se salieron del tema ético. Uno de los temas muy importantes es ser muy éticos y muy transparentes con su operación, y ética no es solamente pagar impuestos y cumplir el gobierno, sino también desarrollar una misión, desarrollar una organización que no solamente nos genere ganancias como empresarios, sino que también contribuya a mejorar la sociedad y a mejorar este mundo que está un poco loco.